Me parece maravilloso que estemos hablando de esto con quienes están haciendo iniciativas de construcción de paz. Me parece que el punto es ese, más que educar en el sentido de enseñar y aprender, aquí lo que se trata es de construir. Este es un país violento, digamos, aquí hay una realidad, vivimos en un contexto de violencia y aprendemos violencia en la cultura. Entonces, la pregunta fundamental es cómo se transforma la cultura y hasta qué punto la educación es capaz de transformar la cultura. Si tenemos cultura violenta en la familia, si tenemos cultura violenta en el entorno barrial y comunitario, cultura violenta en la economía y en la política de la sociedad, en las formas de comunicación masiva, etcétera. Por supuesto, tenemos también cultura violenta en las relaciones que vivimos en la escuela. Cómo la educación, es decir, ese proceso deliberado, digamos, de fijarse unos objetivos, implementar unas estrategias, evaluarlas para generar aprendizaje, le puede al aprendizaje de la cultura, que es un aprendizaje mucho más veloz, mucho más potente. Que, digamos, aprendemos en la cultura como aprendemos a hablar nuestra propia lengua. Nuestros hábitos los formamos en la cultura. Es bien difícil para la educación enfrentarse a la cultura. Ese, digamos, es el punto central. Sin embargo, se puede. Lo que es muy interesante de verificar es que si se hace un esfuerzo sistemático, deliberado y basado en los elementos adecuados de coherencia, de realidad, ahora veremos cuáles son esos innegociables, la educación puede ayudar mucho a transformar la cultura. No puede siempre. Si el contexto cultural es extremadamente limitado en términos de todo lo que uno quiera, de indignidad de las personas, pues va a ser mucho más difícil. Pero se puede. Y se puede en Colombia, y se ha podido en Colombia, y se ha podido en muchas comunidades colombianas, y está medido, etc. Entonces uno diría, bueno, ¿y esto históricamente cómo ha sido? Entonces, no sé, cuando yo, digamos, yo tengo 52 años, cuando estaba en primero o segundo de primaria, había profesores que me pegaban reglazos, y otros que no, que estaban en contra de eso. Había una disputa en mi colegio acerca de si usar o no la violencia y el castigo físico en la escuela. Y todavía hay 70 países del mundo donde los profesores pueden pegarle a los estudiantes, ¿sí? Comenzando por Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de escuelas muy violentas. En Colombia, por ejemplo, el autoritarismo, probablemente no el castigo físico, pero sí muchas formas de reproducción del poder autoritario, pues están ahí, más que presentes en muchísimos espacios de la educación. Y frente a eso, pues yo diría, antes de la Constitución del 91, ¿sí? Había algunos esfuerzos de educación popular que estaban luchando, por ejemplo, por la formación política de adultos, para el diálogo, para la concertación. Había casos muy interesantes de educación alternativa, organizaciones, cito aquí, por ejemplo, a Fe y Alegría, con una propuesta específica de educación para la paz, etcétera. Pero había mucho más un enfoque de urbanidad, de conducta y de educación cívica. Es decir, hay que portarse. Hace un par de años yo estaba en una escuela, no en Colombia, y había avisos así gigantes que decían obediencia, disciplina, ¿sí? Pues eso también en Colombia era así, y habría que ver en dónde todavía sigue siendo así. Entonces, pasar a un enfoque un poco distinto, más de reflexión, era algo más excepcional. Y yo creo que la Constitución del 91 marca un hito muy grande en Colombia. Y ese hito que dio, digamos, origen a muchas cosas. Yo, por ejemplo, recuerdo Colombia importando, después de que se establecen cosas como los jueces de paz, la resolución alternativa de conflictos, importando una cosa que se llaman los métodos alternos de solución de conflictos, de cómo lo hacían otros países. Yo ayudé a traducir por allá en el 92, 93, cartillas de mediación escolar. Pero, por ejemplo, mucho más interesante me parece, y pues cuento mi propia experiencia porque así lo pides, los que estábamos en el movimiento estudiantil por la constituyente, dijimos esto es con la participación de los jóvenes y de los niños. Entonces creamos una ONG, se llamaba DEGE, Corporación por el Desarrollo Democrático de la Juventud y el Estudiantado, DEGE. Y entonces nos íbamos de colegio en colegio, etcétera, diciendo, aquí hay que hacer que los niños participen, ¿sí? Y luego entonces nos fuimos a trabajar al gobierno y creamos el gobierno escolar, el personero estudiantil. Nos equivocamos, ¿no? Creímos que la representación era lo mismo que la participación. No entendíamos que la participación es empoderamiento, no reproducción de las formas políticas de la representación. Pero pasaba eso. Y los derechos.
emergieron los derechos. Un señor como Carlos Gaviria, un señor como Ciro Angarita, la Corte Constitucional que dice, venga a ver, ¿cómo es que sucede esto de los derechos en la escuela? ¿Cómo es que se respeta el libre desarrollo de la personalidad? ¿Cómo es que se construyen relaciones democráticas? ¿Qué pasa con la educación sexual? La tutela empieza a ser un instrumento, etcétera. Entonces, y más o menos por esa misma época, nosotros, digamos, el mundo empezó a pasar de una concepción de formación ciudadana de lo que se llamaba el civic culture, como respetemos las instituciones, a encontrar este camino del desarrollo socioemocional. Entonces entró también eso al país, por otro lado, Chaux y José Fernando y todos estos combos, pero digamos Enrique mucho es una adalid de un movimiento latinoamericano de incorporación del tema de lo socioemocional. Y luego aparece Antanas Mockus con la idea esta de cultura ciudadana, que en realidad es cultura cívica, ¿no? Es también para el buen comportamiento, no tanto para el ejercicio de los derechos, no tanto para la emancipación, otro concepto que vamos a ver ahora con los irrenunciables. Entonces yo creo que esa idea de hacer una transición hacia una escuela de la participación que da voz a los sujetos, que reconoce sus derechos, pues obviamente si recogió un poquito de esa experiencia previa de educación popular, de educación política de adultos, etcétera, pues después del 91 se disparó significativamente y yo creo que por eso existe esta comunidad de la que forman parte quienes están aquí hoy. Tengo más para, bueno, entonces me parece que luego vinieron cosas como, pero la Fundación para la Reconciliación Lonel nos contará su historia, tiene que ver con los procesos de paz, por ejemplo. Entonces, fíjense toda esa reflexión sobre cómo relacionar una cosa de la guerra, del mundo, digamos, de la violencia más dura, con la construcción de cultura de paz, es otro ejemplo. A mí me tocó otra posibilidad, y pensando en todo esto y en por qué habíamos pasado tanto tiempo tratando de que los valores de la Constitución se hicieran realidad, y muchas ONGs y mucha gente y muchos maestros con mucha frustración, ¿cierto? Entonces empezamos a preguntarnos, oiga, pero si tanta gente ha hecho el curso, ¿sí? ¿Por qué esa misma gente después no es capaz de hacer cambios? Entonces, pensando en eso, yo en lo personal debo contar la historia de Bogotá. Yo llegué en el 2012, ya después de haber hecho toda una investigación sobre el empoderamiento y no sé qué, todo un trabajo académico y de reflexión sobre la historia de esto en el país, a instaurar en Bogotá con un equipo muy grande. Estamos hablando de como 400 personas dedicadas solo a educar para la paz en Bogotá durante 4 años, con planes de educación para la ciudadanía y la convivencia en las escuelas, con proyectos de participación para el cambio social, miles de proyectos, más de 3.000 incitares, con fortalecimiento de la orientación escolar, con un enfoque interdisciplinario de la orientación escolar, etcétera. Y lo que estábamos diciendo es, aquí lo que toca es empoderar, es decirle a las personas que entienden que en sus manos está construir paz, que sean los líderes de sus comunidades educativas, llámense niños, papás, directivos, docentes o lo que fuera, y por supuesto docentes, sobre todo, que les vaya bien, que la política pública los acompañe para que tengan éxito en esa labor. Entonces yo creo que ese es otro hito muy importante, lo que llamamos el PEC, el Proyecto de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia de Bogotá, entre 2012 y 2015, y que hoy en día está también con mucha fuerza implementándose a pesar de las circunstancias de pandemia y demás. Vuelvo e insisto en esta corriente latinoamericana, donde, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo tuvo el SREDEC, etcétera, como unas redes de científicos desarrollando material pedagógico que son los padres de los lineamientos de competencias ciudadanas en el Ministerio de Educación Nacional y que contribuyen, digamos, a que haya una política nacional que desarrolla también la ley general, que desarrolla la Constitución en temas de educación transversal que incluye la educación para la paz. Y por último viene La Habana, digamos, y allí se logra meter en el Acuerdo de La Habana una serie de disposiciones que están relacionadas con estos temas, ya no solamente en construir currículo, digamos, intención pedagógica, sino también pensando qué es lo que pasa con la guerra y con los niños de la guerra que están en las zonas rurales afectadas por el conflicto armado, que son reclutados, etcétera. Y pues ahí, por ejemplo, Educapaz es un hito de eso. Nacemos para dar respuesta a esa, digamos, como última ola. Por último decir, seguimos siendo minoría, pero somos, como decía una emisora, una inmensa minoría. La pregunta es cómo volvernos mayoría, y ahorita hablamos de eso, si les parece, y también de los irrenunciables, porque me alargué.